A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Por otro lado, ¿usted ya tiene sus por lo menos 3 botes de basura? Sí. ¿Ya tiene usted sus 3 Bueno. botes de basura en su empresa? ¿Cómo lo van a hacer en su oficina? Porque no solo es de empresa, yo tengo ahí dirían, mi changarro, mi negocito. Ajá. ¿Le corresponde a usted Desde las también? tortillerías y Ajá. abarroterías y... No sé, si usted vende atol de elote también, Sí, debe vende tener atol de elote, pan sí, con sí vende granizadas, granizadas, atol de elote, su bueno. tamales, tus chuchitos, paches. Deberá tener 3 Sí. botes de basura. Su Los, tienda de los, barrio, los pinchazos. los pinchazos. ¿A quiénes Ujú. aplica esto? En mi colonia. ¿A quiénes aplica de esto? Porque a partir del 11 de febrero, pues entra en vigencia este acuerdo en el cual se habla acerca de la clasificación, o sea, el manejo de los residuos y desechos sólidos. Ujú. Y con esto, pues voy a platicar con Adolfo Cruz, que es experto en economía circular, representante de Supra Reciclaje, y también con Jorge Chapas, que tiene amplia experiencia Tengo ahí algún, en estos temas. Así alguna que opinión. bienvenido a nuestro invitado Adolfo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias. Si nos puede contar de qué trata este acuerdo gubernativo y a partir de cuándo entra en vigencia. Bueno, el acuerdo realmente empezó el 9 de agosto del 2021, pero lo han ido prolongando. Empezó como 2 categorías y ahora se aplazó hasta lo que sería el 11 de febrero, que es el acuerdo 184-2023, que se vuelve en 3 categorías. Las 3 categorías son orgánicos, reciclables y no reciclables. Entonces, básicamente cada categoría va a tener un color que uno lo tiene que asignar a ya sea el basurero. En mi opinión, tendría que ser una bolsa del mismo color de la categoría, ya que estoy seguro que muchos de nosotros no queremos que se lleven nuestro basurero cada vez que nos lleguen a recolectar el residuo. Entonces, les sugiero que sea una bolsa de basura del color asignado, y lo vamos a tener que separar en estas 3 categorías, independientemente si sea un domicilio o sea un negocio. Bueno, gracias Adolfo, sí, efectivamente Eh, le tenemos ahí. ok. En ese sentido, yo les preguntaría, gracias, y si nos puedes después hacer el cambio. Gracias. Le preguntaría, bueno, el tema de las bolsas, ¿esto implicaría tener diferentes tipos de bolsas? ¿Realmente es obligatorio o es un consejo hacer esto pensando en que muchas personas lo que van a hacer es que van a reutilizar, hablando del tema de reutilizar lo que tienen en sus casas o en sus negocios para cumplir con esta normativa? ¿El tema de las bolsas es algo obligatorio? Porque me llamó la atención. No, no, yo realmente se lo sugiero porque eh, a la hora que llegue el recolector, el trabajo que la persona o la empresa esté realizando, si uno no marca las bolsas, no, el recolector realmente no va a saber qué, sin chequear qué va dentro de las bolsas. Entonces es un consejo en el que se le puede hacer la vida más fácil tanto a la persona que está separando. Es más fácil visualmente saber dónde uno está colocando el residuo, y también para el recolector será más fácil saber que en esa bolsa va solo ese tipo de residuos, y hará un poquito todo más fácil. Pero solo es una sugerencia. Ok. ¿Cuáles Ujú. son las implicaciones? ¿A quién aplica? ¿A quién aplica este acuerdo? Realmente es un acuerdo que no está, por decirle, no es que se le aplique solo a un sector. Esto está realmente pensado para que sea el inicio de un planteamiento Ya le muchísimo perdimos. más extenso, en el que se va a volver hasta 7 categorías de separación. No sé si me escuchan, perdón. Tuvimos un pequeño Tú- problema con el audio, ya lo están resolviendo. Si nos puedes repetir nuevamente, y disculpa. No, le repito que
que realmente este es el inicio de un plan muchísimo más complejo en el que realmente luego se va a incitar y pedir que la separación sea aún más. Entonces, por explicarles, el plástico tiene diferentes tipos de plásticos. En el mundo del reciclaje realmente hay muy pocos reciclajes o procesos de reciclaje que pueda tratar a estos 7 plásticos mezclados. Entonces, la meta realmente es llegar a respetar los procesos de reciclaje, ya que muchos procesos tienen que tratar cada residuo de diferente manera, ya que cada residuo está compuesto de diferentes composiciones químicas o de composiciones orgánicas. Entonces, por darle un ejemplo, realmente lo que se está tratando de aquí es darle una segunda vida o a muchos de los desperdicios que aquí en Guatemala ya se puede y se está reciclando de una manera apropiada. Pero Ujú. para responderle, esto realmente abarca a todos como población. Sí, es una ley general, ¿verdad, Adolfo? Mira, yo quisiera trasladar la conversación hacia el tema del reciclaje, porque entiendo que tú eres representante de Supra Reciclaje, una empresa, entiendo yo, ¿no? Que se dedica a este tema y tú mencionabas al final de tu intervención que, bueno, existe algún tipo de reciclaje ya en Guatemala. Nos gustaría tal vez que nos des un panorama muy general de cómo ves esta actividad económica, esta actividad empresarial, cómo ha venido evolucionando tal vez en los últimos años y bueno, pues este enfoque coercitivo de comando control con el cual yo personalmente no comulgo con este tema de establecer por ley la obligatoriedad de separar la basura, pero en todo caso entiendo que genera algunas oportunidades, ¿no? ¿Cómo ves tú como empresario este tema y ves algunas oportunidades realmente consistentes en este tema? La verdad, me gusta tu postura porque hay varias veces, hay diferentes maneras de ver esto. Se puede ver como un negocio, pero también se puede ver desde un aspecto ambiental. Entonces, si lo queremos ver desde un aspecto ambiental, esta separación es de lo mejor que le pudo haber pasado a Guatemala en el sentido de que nuestros desperdicios orgánicos sueltan un líquido que le llamamos líquido lixiviado y es malísimo para nuestras aguas, para nuestras tierras, nos contamina absolutamente todo lo que pueda ir en el camino y al mismo tiempo nos contamina los otros desperdicios que se pueden ser reciclados. Entonces, solo ahí, en mi opinión, es un gran paso para Guatemala y cómo vamos a ir cuidando nuestros recursos naturales. Ahora, en un sentido empresarial, sí, la verdad también hay mucha oportunidad de poder crear diferentes negocios de lo que es el reaprovechamiento de estos desperdicios. Regresando, por ejemplo, al orgánico. El orgánico tiene la capacidad de poderse volver y regresar a nuestras tierras en forma de un abono orgánico. Si se llega a tener la cantidad apropiada en toneladas, se puede llegar a generar electricidad. Ahora, los plásticos nos están generando un gran y grave problema en todo, no solo nuestro río, sino en todo nuestro entorno. El plástico realmente está en todo. Es muy difícil evitarlo, ya que nuestras vidas giran alrededor de muchos productos que implican algo o algún contenido de plástico. Entonces hay que saberlo reutilizar, en mi opinión. No es descartar el uso del plástico completamente porque es un material que nos sirve mucho como humanidad. Entonces, la oportunidad de poder captar los residuos, separarlos y darles una segunda vida, en mi opinión y en nuestra empresa, sí hace mucho sentido, ya que hay muchas materias primas que eventualmente, si no las cuidamos o no las protegemos, se nos pueden llegar a acabar
y hay mucho de nuestros productos y estilo de vida que giran alrededor de estas materias primas. Entonces, no solo es un giro de negocio, sino también hay un tema de cuidar nuestro medio ambiente en el sentido de que queremos seguir con un mismo estilo de vida, con una misma calidad de estilo de vida que poco a poco se puede ir degradando si nosotros no hacemos unos pequeños cambios como estos, que es el inicio de tratar de cuidar lo antes mencionado. En ese sentido, ¿qué es lo que hace o cómo está esta situación en cuanto al aprovechamiento de todos estos desechos? ¿Cómo está actualmente este aprovechamiento y qué se necesita para que pueda haber aún mayor aprovechamiento de estos desechos? Porque por un lado se habla del tema de las municipalidades, del tema de los Sí. recolectores. Entonces, ¿qué se necesita realmente para que esto se pueda hacer? Si hay oportunidades y que no creo que no se hayan visto antes. O sea, ¿qué es lo que impide aprovechar todas estas oportunidades? Sí, realmente la pregunta, desde mi punto de vista, no tiene una respuesta transparente o clara, ya que implica que todos los sectores, tanto gubernamentales como sociedades, ya sea empresas, domicilios, eh, Ujú. personas grandes, personas pequeñas, es realmente un cambio cultural y se necesita tanto apoyo de nuestras autoridades como apoyo civil, porque es algo que tal vez ya no tenemos que estar debatiendo si es lo correcto que nos lo pidan a la fuerza o no a la fuerza, sino tal vez verlo desde otra perspectiva y tratar de ver que sí nos trae un bien, sea la manera en la que sea. Ese debate creo que es el que no deja que avancemos y realmente nos enfoquemos en cómo podemos lograr tener soluciones a esta problemática que en serio cada vez es más y más y más alarmante. Yo tengo la oportunidad de pertenecer a la Alianza por el Río Motagua. He visitado diferentes vertederos, he visitado diferentes puntos de recolección de plásticos en este río y en serio son situaciones alarmantes. Estamos perdiendo mucho de la naturaleza por el cual nos identifica ese estilo de vida que nos gusta mucho, el poder salir el fin de semana a la naturaleza, respirar un poco, salir del estrés de la ciudad. Todo esto está al borde de poder cambiar, sin mencionar el hecho, por decirle, nosotros nos enfocamos mucho en el sector de construcción. Si el sector construcción sigue creciendo al plazo que va creciendo y no se busca una manera de volver más sostenible la producción de ciertos productos o cómo se construye o la reutilización de los desperdicios de este sector, hay ciertas materias primas que se van a acabar y nos vamos a tener que ver en una situación en la que vamos a tener que reestructurar hasta cómo construimos, porque ya no vamos a contar con cierta materia prima para crear, por dar un ejemplo, algún cemento o algún bloque o algún ladrillo. Entonces, en mi opinión, sí ya es algo en el que tenemos que buscar más soluciones y no quedarnos solo buscando realmente si cómo nos lo están pidiendo o nos lo están exigiendo es la manera o no es la manera correcta. Ujú. Bueno, yo personalmente en ese Ujú. sentido sí disiento con Adolfo, disiento porque creo que ese es el tema de fondo. Y bueno, desde esta tribuna hemos defendido la causa de la libertad en el amplio sentido de la palabra y muy concretamente desde los principios de gobierno limitado, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada, ¿no? Esto supone que la discusión que lamentablemente sí, no pasa, la gente pasa por alto, pero debiésemos de tener, es si existen otros enfoques más allá del comando control, ¿verdad? Más allá de la ley y de los acuerdos ministeriales y de los reglamentos, porque yo coincido con Adolfo que a todos nos gusta que haya orden y limpieza, que hayan
recursos naturales saludables que nos permitan, bueno, tener ríos limpios, ¿no? En el caso del río Motagua. Pero el hecho de aplicar por la vía de las leyes estos mecanismos me parece que nos crean problemas y consecuencias a mediano o largo plazo que no logramos advertir con facilidad y que impone una serie de costos, ¿sí? Costos que no van a poder ser cumplidos por una gran mayoría de personas que en sus limitaciones y restricciones económicas sencillamente no van a cumplir con esta ley, con este acuerdo, con este reglamento. Yo confío más bien en que dejar la libertad a las empresas para que emprendedores como Adolfo puedan observar en los desechos sólidos de las personas materia prima para crear unos nuevos productos, para crear energía, para hacer reciclaje, para impulsar nuevas tecnologías, innovación. Pero eso es en el marco de las libertades económicas. Eso es en el marco de un gobierno que se limita a la seguridad, a la justicia y a la administración de obras públicas, entre los cuales yo sí considero que la recolección de basura debe ser una responsabilidad de los gobiernos locales, sin menoscabo de que lo puedan hacer también las empresas privadas, pero introduciendo mecanismos de mercado. Hoy por hoy la basura, pues por ejemplo, no puede ser, prácticamente la basura hoy por hoy se regala, ¿no? En lugar de poder ser comprada la basura separada podría tener un precio y entonces incorporar un incentivo natural para que la gente de manera natural, de manera espontánea, de manera libre, lo haga y empresas puedan comprar esa basura, probablemente no separado únicamente en tres partes, sino en 6, 7, 8, las partes que sean necesarias, ¿no? Pero esto ocurre solo bajo un mecanismo de libre mercado que no existe en Guatemala y que lamentablemente solo consideramos la vía de la legislación. Y yo sí creo, Adolfo, en ese sentido, pues disiento contigo, pues es el tema de discusión. Lamentablemente lo pasamos por alto, ¿no? No sé qué piensas, No, sí, María Dolores. estoy de acuerdo y creo que tal vez aquí fue como no se encontró el famoso punto medio, porque sí estoy de acuerdo desde tu perspectiva, pero este mercado libre hasta cierto punto no se logra porque se intentó. Entonces, simplemente está este tabú de la basura muy bien mencionado en el que si uno la separa, se espera de que entonces inmediatamente ya tiene un valor, pero no es así de inmediato. Eso es lo que este tipo de iniciativas están tratando de empezar y es crearle un valor, porque si no hay una empresa que llegue y revalorice y le dé un trato apropiado, sigue siendo un desperdicio. Entonces, este punto medio es en el diálogo que siento yo que no se encontró una manera de presentarle a la sociedad como una alternativa responsable y de que se pueda crear este mercado, sino que se vio de una manera, como tú bien lo mencionas, Jorge, algo más impuesto. Ajá. Y sí tendría que dentro del mecanismo ser un servicio brindado, en mi opinión, también municipal, pero es un tema tan complicado que creo que se tomó el paso porque no se encontró ese punto medio. Sí, que es el paso Entonces, más fácil, ¿no? Claro, correcto. claro, aquí hay varios temas bueno, no nos va a dar tiempo de conversar, pero por un lado el tema de la propiedad, de quién es la basura, quién es el dueño de la basura y cuál es la responsabilidad que tiene. Y lo pensaba con tus mascotas. Si con tus mascotas eres responsable de los desechos que generan, también deberías ser responsable de los que tú generas. Claro. O sea, ¿por qué no? Segundo, el tema de si las municipalidades son las más indicadas
para hacer este procesamiento de estos desechos, si hay incentivos en las municipalidades para obtener estos beneficios, y si lo que estamos haciendo es dándole, y aquí voy a hacer una analogía, no sé si es afortunada o no, pero una analogía donde pones a alguien que no le interesa y no tiene ni el talento para hacer una actividad, y lo pones a hacer esa actividad cuando posiblemente su naturaleza y su talento es otro. Y entonces hay quienes harían mejor estas actividades que la municipalidad. Entonces la pregunta es, ¿realmente es la municipalidad quien debe hacerlo? ¿Debemos destinar recursos de nuestros impuestos para que la municipalidad lo haga y lo haga mal? ¿O hay otras formas de disponer de estos desechos donde hay incentivos para ver esta oportunidad de sacar beneficios? Entonces, ahí esa es otra pregunta que me hago. Entonces, por otro lado está el tema de si es a través de estos mecanismos cómo vamos a lograr entender el tema de cómo mantener recursos limpios. O sea, como tú bien lo decías, los desechos no son... Y esto, voy aquí a hacer otra unión, me recuerda mucho el tema de los recursos naturales. Los recursos son naturaleza, pero no son recursos hasta que, o no son riqueza. Económico, sí. No son riqueza hasta que no se transforman. Así como pasa con la basura. No es riqueza hasta que no se transforma. Igual pasa con un árbol, igual pasa con una roca, igual pasa, no es recurso hasta que no se transforma. Entonces, entender esto, pues creo que va a ser una discusión bastante fuerte porque viene el tema de propiedad privada, porque tampoco hay consecuencias con la propiedad privada. ¿En qué sentido? Yo he visto como personas donde creen que hay un lote baldío que no quiere decir que no tenga dueño, sino que no está ocupado, tiran su basura. Y ahí están violando la propiedad de alguien más. Y cuando es la propiedad pública, o sea, lo dejan en la calle, pues ahí mucho menos se enforza. Total. Entonces volvemos al tema de temas de fondo. Así que, ¿con qué te gustaría concluir, Adolfo? Pues primero, muchas gracias por el espacio y la invitación y luego felicitarlos porque sí son temas que a simple vista pueden verse como algo muy transparente, pero son temas muy a fondo que implican verlos y estudiarlos a detalle porque tienen muchas implicaciones, no solo políticas, sino sociales, la naturaleza y, y sí, por tratar de evitar estas discusiones o estos debates, usualmente alguien toma una decisión en la cual se va por la vía más fácil y las repercusiones pueden llegar a ser un poco más grandes. Pero desde una perspectiva tal vez más ambiental, es una muy buena iniciativa, es algo que nos da un chance a los que nos dedicamos a reciclar y a recolectar y a transformar estos residuos, a realmente brindarle al pueblo de Guatemala una solución pensando en reaprovechamiento y no en ir a enterrar o quemar o tirar a un río, que es los peores de los casos, o hasta un vertedero municipal mal manejado, que también es mucho de los casos. Entonces, entiendo el punto de vista que tal vez no fue la mejor manera en empezar un movimiento o una campaña, sino que se volvió una imposición y una ley. Pero si lo vemos desde un aspecto ecológico y ambiental, en mi opinión, es el mejor paso que Guatemala pudo haber tomado en estos momentos. Pues muchas gracias, Adolfo, por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Le agradezco mucho. Feliz día y feliz cierre de semana. Gracias, Igualmente. Adolfo. Adolfo Cruz, experto en economía circular y representante de Supra Reciclaje, estuvo con nosotros hablando acerca de este acuerdo gubernativo ministerial, en el cual se va a hablar acerca del tema de el manejo de los desechos, de los residuos y desechos sólidos.